¿Qué tal? Muy buenas tardes o noches ya para algunos por allá, o buenos días para los que por ahí chequen el video ya después. Hoy tenemos esta reunión de varones que la verdad es muy importante para que nosotros podamos entender pues la bendición que el Señor nos dio como hombres, el trabajo que nos encomendó y bueno, pues solucionar todos nuestros problemas y nuestros asuntos, ¿verdad? Pues aquí estamos con un tema muy importante. Si por ahí vieron el eslogan de la publicidad, es restaurando el sacerdocio en el varón. Y creo que esto va a ser muy, muy importante para cada uno de nosotros y nos va a ayudar en nuestra vida personal, nos va a ayudar también en el matrimonio y bueno, pues obviamente en nuestra casa con nuestros hijos, ¿verdad? Así es de que pues vamos a orar y mientras oramos que se vayan conectando por ahí algunos otros y esperemos que este tema sea de bendición para cada uno de nosotros. Gloria a Dios, pues aquí estamos. Mi nombre es el pastor Arturo Sandoval, yo soy de San Luis Potosí, México, y el ministerio me ha invitado a compartir este mensaje para los varones, este ministerio que está creciendo de una manera tan especial. Las mujeres se reúnen todos los días a orar a las 6 de la mañana, tienen los miércoles por ahí un tema que es muy importante para las mujeres y están aprendiendo, las mujeres están dando con todo. Así es de que era necesario abrir un día especial para los varones, para los hombres que tenemos hambre de aprender y de seguir perfeccionando nuestra vida aquí en el mundo. Así es de que, pues, bienvenido Marvin, y por ahí tenemos a Moisés. Bienvenido Moisés, por ahí está ya conectado. Espero que pues estén bien y que se oiga bien el audio y comenzar, ¿verdad? Muy bien, pues yo quiero compartirles un tema muy importante que habla acerca del sacerdocio en nuestra vida como hombres, restaurar el sacerdocio que es tan importante. Y bueno, pues tantas situaciones que surgen dentro de nuestra vida personal desde que somos pequeños y bueno, pues llegamos a nuestra adolescencia, a nuestra juventud y llegamos a la madurez, ya a ser adultos y poder formar una familia, pero nos damos cuenta que dentro del matrimonio pues surgen un montonal de cosas, situaciones muy, muy complicadas, pero vemos en la humanidad que el hombre ha tomado una postura muy superficial, no ha entendido el valor que tiene el hombre en el hogar, la identidad que Dios nos ha dado como hombres, y vemos en muchos matrimonios cómo la responsabilidad, pues no la lleva el hombre, la responsabilidad la toma la mujer por muchas cosas, ¿verdad? Es necesario aprender y compartirlo porque para el hombre es muy fácil abandonar una responsabilidad, un compromiso. No hablo de ustedes que nos están mirando, sino en general, ¿no? Hay hombres que no son responsables, hay hombres que le temen a esa responsabilidad del matrimonio, de los hijos. Y bueno, pues nos encontramos muchos casos, muchas historias, y creo que Dios ha provisto que alguien sea responsable. Dios en su palabra menciona que el varón es responsable y nosotros como hombres tenemos que aprender a ser responsables a lo que el Señor nos ha llamado a hacer, ¿verdad? Es triste ver que las mujeres por desesperación toman ese papel de papá y mamá, toman las decisiones que se tienen que hacer en casa, manejan las finanzas y bueno, un montonal de cosas. Y el hombre pues entra en esa área de confort donde dice, ok, pues ella hace todo, yo no me preocupo por nada, o simplemente soy el proveedor y se acabó. Pero no, la palabra de Dios nos muestra otra cosa que tenemos que hacer. Y yo creo que el sacerdocio es muy importante porque en la Biblia, en Efesios capítulo 5, verso 23, la palabra del Señor nos habla y nos muestra algo que es muy importante yo se los voy a leer. Si por ahí tienen la oportunidad de anotar,
los versículos o si tienen su Biblia por ahí, pues es más fácil, ¿no? Porque así todos estamos viendo lo que la palabra dice. Efesios capítulo 5, verso 23, dice la palabra, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, y la cual es su cuerpo, y él su Salvador. Y bueno, vemos que la Biblia habla que el hombre es la cabeza del hogar y lo compara con Cristo como la cabeza de la iglesia. Esto tiene un significado muy importante para nosotros como hombres, porque si realmente nosotros aprendemos a tomarnos de la mano del Señor y vemos que su trabajo es proveer la necesidad de sus hijos, porque vemos que Cristo, pues, es el Salvador de la iglesia, es el proveedor de la iglesia, el proveedor de cada uno de nosotros, cuando oramos, cuando platicamos con Él, cuando lo buscamos en diferentes necesidades. Y creo que esto es importante de poder entender. El trabajo del Señor es salvar la iglesia, proveer soluciones a los problemas de sus hijos, y lo hemos visto, ¿no? Él abre las ventanas de los cielos, Él derrama bendición a aquel que lo pide y lo derrama hasta que sobra y abunda. Cuando nosotros conocemos al Señor, cuando nosotros buscamos de Él, pues entonces vemos perfectamente cómo las bendiciones llegan a nuestra vida. Y entre más nos apeguemos a Él, entre más conozcamos del Señor Jesucristo, de su palabra, de su verdad, pues más bendecidos somos. Entonces, dentro del papel de Jesucristo, vemos que Él provee las soluciones a los problemas de cada uno de nosotros, ¿verdad? Podemos tener una experiencia en donde viene una necesidad a nuestra vida y estamos acostumbrados a buscar en diferentes personas, en diferentes partes, pero mucha gente se le olvida que está Dios para bendecirnos. Muchas veces nosotros como hombres no buscamos a Dios desde el principio, sino ya que se nos agotan todos los recursos, nos recordamos que hay un Dios que nos puede ayudar, nos puede bendecir. Y eso es causa de que el problema sea más grande, se aplace más. Y creo que cuando aprendemos como hombres, fíjese bien, como hombres a reconocer nuestra necesidad de Dios. Dios es nuestro Padre, la paternidad de nuestra vida es tan importante y podemos platicar de historias de hombres donde no tuvieron un padre, donde quizá los maltrataba, los abandonó, y muchas cosas que pueden pasar en la vida, ¿no? En la familia. Y la falta de paternidad es complicado para muchos, ¿verdad? En mi caso, yo tengo mi papá, gracias a Dios, todavía vive, está por cumplir 87 años, está sano y le han pasado muchas cosas, ¿no? Pero en mi infancia, mi papá se dedicó a trabajar y a trabajar y duró 40 años trabajando en el mismo lugar de 6 de la mañana, llegaba ya después de las 7, 8 de la noche, era su mundo, trabajar, y nosotros como hijos, pues nos hizo falta la figura paterna y esto ocasiona pues inseguridades, temores, ocasiona muchas cosas en nuestra vida desde que somos pequeños y luego crecemos o somos jóvenes y eso nos perjudica bastante porque no tenemos un apoyo de un padre. Y más si es violento, ¿verdad? En el caso de otros varones que crecieron en una casa donde hubo violencia y pues lo que menos queremos es ver al papá. Entonces, ¿quién nos enseña a ser padres? ¿Quién nos enseña a ser maridos, esposos? Y desgraciadamente vamos tomando el mismo camino que pues nos enseñaron o vivimos en casa. Entonces, eso trae muchas malas consecuencias a nuestra vida, eso perjudica mucho nuestra vida, nuestra relación, y cuando ya formamos una familia, pues obviamente afectamos a los hijos. Pero si somos valientes, si somos hombres que necesitamos y anhelamos tener un estilo de vida diferente en nuestra casa, entonces necesitamos apegarnos a la palabra de Dios y necesitamos entender que si Jesucristo provee soluciones a los problemas de sus hijos, así debe ser uno como padre de familia, el entender que el sacerdocio se tiene que levantar
y nosotros hemos sido llamados a ser líderes y sacerdotes en nuestra familia, en nuestra casa. ¿Líderes de quién? De nuestra esposa y de nuestros hijos. Líderes donde vamos a enseñar y vamos a guiar a nuestra familia. Y sacerdotes, porque ¿qué es un sacerdote o cuál es la función de un sacerdote? Bueno, es edificar el corazón. Si hablamos de un pastor, un sacerdote en la iglesia, es edificar a la iglesia, a la oveja, al corazón de la persona, instruirle correctamente a través de la palabra. Y el sacerdote en casa, ¿qué debe de hacer? Es orar y instruir, dirigir el corazón de la esposa y el corazón de los hijos. Entonces, qué importante es que nosotros retomemos ese sacerdocio que Dios nos dio desde el principio. La Biblia dice que en Génesis, que cuando creó al hombre le dijo que iba a señorear, que iba a tener autoridad. Y a veces en la humanidad nos equivocamos de autoridad y creemos que la autoridad es mandar, la autoridad es gritar y la autoridad es hacer de nuestra familia pues lo más vil. Y no es así. El mundo nos enseña de otra manera que quiere perjudicar nuestra vida personal, nuestra ética como hombres y nuestra familia, pero en Cristo es diferente. Entonces, ¿qué tenemos que aprender, varones? Pues obviamente a proveer la necesidad de nuestra familia, a suplir soluciones y bueno, pues a estar cubriendo, protegiendo el corazón de nuestra familia, el corazón de nuestra esposa y el corazón de nuestros hijos. Por eso es importante el sacerdocio. En cada casa hay un sacerdote y Dios planeó que el hombre desempeñara esta función, sea que estudie la Biblia o no. Ustedes, hombres, son sacerdotes, no importa lo que creas, si crees en la Biblia o no. Esto es para todos porque es muy importante. Lo vivamos o no, nosotros somos sacerdotes. Entonces, cuando yo tomo la responsabilidad en mi persona como varón, como hombre, y veo que la palabra de Dios trae bendición a nuestra vida, entonces yo tengo que cambiar mi actitud, yo tengo que cambiar mi forma de pensar y tengo que cambiar la manera de hacer las cosas en mi casa. Desgraciadamente, como hombres, nos dejamos llevar por la corriente del mundo y podemos pues copiar o hacer lo que otros hacen, compañeros de trabajo, familiares. Podemos seguir el ejemplo de un primo, de un tío, un compañero de trabajo, porque así le ha funcionado, porque él trata mal a su esposa, porque si no le grita, pues no le obedece. Y creemos que esa es la parte que se tiene que hacer en casa, pero no es así. Nosotros como hombres tenemos que aprender a ser conforme a la palabra de Dios. Yo soy lo que dice la palabra que soy y yo tengo lo que dice la palabra que tengo. Entonces, qué importante es aprender a tomar este tesoro que es la palabra de Dios y ponerla en práctica en nuestra vida. Entonces, el sacerdocio en nuestra vida es tan importante y tenemos que retomarla, varones. Tenemos que afirmarnos como sacerdotes y como líderes para el Señor. Entonces, si el oficio del sacerdote es ministrar, no solo al Señor, sino también a los que han sido confiados a su cuidado, creo que la familia es importante para cada uno de nosotros, porque yo como líder en mi casa, como sacerdote en mi casa, aparte de ministrar al Señor en adoración y en oración, yo tengo que ministrar el corazón de mi esposa y de mis hijos, ¿sí? Entonces, cuando yo aprendo a hacer esto, mi familia toma un cambio, es un rumbo distinto, el estilo de vida que yo quiero para mi familia está en la palabra de Dios. El estilo de vida que yo quiero para mis hijos, el futuro que yo anhelo y deseo para mis hijos está en la palabra de Dios. ¿Quién te garantiza el futuro de tu vida? El Señor. El Señor tiene promesas y el Señor tiene bendiciones para nosotros y para todos los días. Entonces, yo como varón tengo que tomar esa responsabilidad. Si ya cometimos errores, tuvimos fracasos, caídas y tropiezos en el pasado, allá se queda todo eso.
vamos a aprender de lo que vivimos en el pasado y vamos a retomar el sacerdocio, vamos a retomar el liderazgo y que esto pueda ser de mucha bendición para el futuro, para el presente y el futuro de nuestra vida y de nuestra familia. Entonces, debemos de estar ocupados en este ministerio, debemos de estar aprendiendo de este ministerio, porque mire, este ministerio exige a un verdadero hombre para desempeñarlo con éxito. En la Biblia, Dios nos ha dado todo lo necesario para aprenderlo y para hacerlo. Yo soy un hombre de verdad, soy un hombre sin límites. Yo tengo que declarar esto porque podemos ver ejemplos de personajes en la Biblia que tomaron responsabilidad. Puedo poner un caso de Josué, que él iba en un grupo de personas, se lo voy a parafrasear para no entrar a detalle, pero creo que has escuchado esta historia, has leído la Biblia y vemos cómo Josué de repente le llega la responsabilidad y el Señor le dice, ok, el trabajo que te voy a encomendar el día de hoy es este, y tienes que llevar a la gente, y tienes que cruzar, y tienes que pasar el río para llegar a lo prometido. Y Josué empieza pues a tomar la responsabilidad, pero el respaldo que Dios nos da es importante, ¿sí? Yo estaré contigo todos los días. Mira que te mando a que te esfuerces y seas valiente, y le empieza a dar pues recomendaciones. Medita la palabra, que esta palabra esté encarnada en tu corazón de día y de noche, y esto te va a ayudar, esto te va a fortalecer. Es una responsabilidad que cayó en la vida de este hombre, y este hombre tomó la responsabilidad. Nosotros como hombres somos responsables de nuestra familia, porque no es la mujer que Dios me dio, es la que tú y yo escogimos. Yo escogí a mi esposa. A mí no me puse una pistola, no cometí un error. Yo me casé porque vi en mi esposa muchas cosas que iban a traer alegría, que iban a traer gozo a mi vida. Aún no conocía de Cristo cuando yo me casé a los 20 años y fue una vida donde estaba aprendiendo en el matrimonio. Quizá tú tienes tu historia, tu testimonio, pero eso ayuda a que hoy en día que conocemos de la palabra, hoy ayuda a que si tú estás buscando del Señor, la ayuda del Señor, pues podamos ser bendecidos en este presente, podamos ser bendecidos en el futuro y darle realmente la bendición a nuestros hijos para su futuro. Entonces, como yo te decía, cometimos errores, sí. Yo 7 años batallé, 7 años con mi esposa, donde no nos poníamos de acuerdo, donde yo quería tener la razón, donde yo cometía errores y no lo reconocía, y eso afectaba demasiado mi matrimonio. Mi esposa tenía sus cosas y yo me ponía en una postura muy de hombre macho, de ahí está, y tú sabes, ¿no? La discusión y no te ganan, y cómo crees la mujer, o sea, la mujer, primero soy yo, y toda esa basura que nos enseña el mundo. Pero Dios llegó a tiempo a mi matrimonio, Dios llegó a tiempo. Estábamos en el hilito ese transparente donde ya habíamos tomado la decisión de separarnos, y no ves lo que puedes perder en una separación. Después el Señor me mostró lo que iba a perder, una bendición que son mis hijos, una bendición que es mi esposa. Y esto me ayudó a entender que el sacerdocio que el Señor nos ha dado es tan importante en nuestra familia. Así es de que tomemos la responsabilidad, varones. Creo que cada reunión que tengamos, cada viernes, va a ser distinta. Mi anhelo y mi deseo es que sea distinto, que participemos todos. La pastora Emma me invitó y me encargó que tuviéramos una reunión de hombres, y creo que es importante reunirnos y conocernos. Veo que somos de diferentes lugares. Por ahí está Fer García. Saludos, Fer. ¿De dónde eres? Platícanos, Fer. Si nos escuchas por ahí. A ver, vamos a ver, ¿ahí me escucho? Sí, adelante. Perfecto. Y bueno, yo tuve el gusto de conocer a mi amigo Arturo antes incluso de conocer la palabra a ambos. Lo conocí aquí en el estado de Jalisco, en Guadalajara para ser exactos,
y bueno, ahora somos hermanos, aparte de amigos, somos hermanos en el Señor. Y me da mucho gusto participar, con mucho gusto estoy a la orden en lo que pueda servirles a todos. Aquí me tienen, con mucho gusto, dispuesto. Nada más, como dicen aquí, dicen, perdón, nada más dicen rana y yo salto. Excelente, por allá está Marvin también y está Moisés, ellos están por allá por Texas, creo, por ahí escuché que me dijeron. Y bueno, pues esta es la primera reunión que tenemos y creo que es importante porque Dios tiene muchísimas cosas para cada uno de nosotros para aprender. Estamos para aprender, ¿sí? Yo tengo algunos añitos en la palabra y no dejo de aprender. Yo quiero más y esto es importante, ¿verdad? Entonces, sigo con este tema que para mí ha sido de mucha bendición, donde yo he aprendido a tomar esa responsabilidad de ser sacerdote en mi casa, de ser un líder, porque el futuro de mi familia es importante. Si yo no enseño como líder a hacer lo correcto, mis hijos no van a aprender a hacer lo correcto. Si yo no oro por mis hijos, si yo no tomo la responsabilidad, porque mire, desgraciadamente, lo voy a decir así, en la mayoría de congregaciones, de iglesias, hay más mujeres que hombres. Participan más las mujeres que hombres. Y eso es triste porque podemos ver que la mujer, a pesar de toda su carga, de todo su trabajo, de ver por los hijos y de tener muchas responsabilidades, porque hay mujeres que tienen más responsabilidades que nosotros, ellas están allí por gratitud, por amor al Señor, porque son bendecidas, por el deseo de aprender y el deseo de recibir la bendición para su familia. Y los varones ahí están, pero son pocos los hombres que toman una responsabilidad, son pocos los hombres que toman un ministerio en una congregación y son aquellos, pocos los hombres que entienden esta parte. Yo creo que si cada uno de nosotros entiende cuál es nuestro trabajo aquí en la tierra y cuál es el trabajo dentro de una familia, creo que nuestra autoridad como varones, ¿sí? Sería marcar una diferencia y podríamos nosotros, perdón, cambiar, ¿sí? De alguna manera nuestra ciudad, nuestra colonia y empezar poco a poco, porque depende de nuestras decisiones, depende de nuestra manera de vivir, de hacer las cosas, de ver las cosas y de tratar a los demás. Entonces, es triste ver también a varones que se congregan en las iglesias y que son muy amables, que son muy serviciales, muy esto, pero en casa son diferentes. Y creo que eso no le agrada al Señor, ¿verdad? Necesitamos ser hombres transparentes, varones responsables y que tomemos la responsabilidad y que aprendamos que el Señor nos ha encomendado un trabajo digno. No es el trabajo de la esposa. A veces se nos olvida cuál es el papel del varón y cuál es el papel de la esposa. Y a veces dejamos que la esposa tome el papel de ella y el papel de nosotros. Y eso no está bien. Creo que el sacerdocio en casa es tan importante. Entonces, fíjese muy bien, algo que quiero compartirle y quiero tomar más tiempo también para interactuar con los que estamos conectados y orar, porque es el motivo, ¿no? de esta reunión, de orar por las necesidades y de compartir la palabra de una manera práctica. Y si nosotros nos ocupamos de este ministerio, del sacerdocio, del liderazgo en nuestra casa, entonces verdaderamente nuestra hombría va a empezar a ejercer algo bueno, porque a veces el enemigo pone en nuestra mente que somos hombres y bueno, yo vengo de la vida del mundo y cuando yo vivía en mi juventud en el barrio, como dicen por acá en México, pues sí, uno se da al barrio, uno se quita la camiseta por el amigo y hace uno muchísimas cosas por el barrio, pero ahí demostramos la verdadera hombría, en pelearnos, en atacarnos. Otros hombres demuestran su hombría teniendo 2, 3 mujeres, aventuras, y tú ya sabes, ¿no? Pero la verdadera hombría es tomar la responsabilidad que Dios nos ha dado en el liderazgo y en el sacerdocio de la familia. Ese es el verdadero hombre, porque el verdadero hombre, dice la palabra, que arrebata, ¿sí? El valiente arrebata y el cobarde huye. Y creo que
como valientes que somos o que queremos demostrarle al mundo en las cosas equivocadas, necesitamos tomar una decisión muy importante y poder demostrarle a Dios nuestra verdadera hombría en tomar esta responsabilidad del sacerdocio. La mayor parte del hombre, fíjate bien, fracasa por no reconocer que tiene que cumplir en su hogar en un ministerio de sacerdote. Dios ha dado la responsabilidad al hombre de ser líder, sacerdote, de ser proveedor y ser protector. Ser líder no implica ser superior a la mujer. Ser líder, fíjate muy bien, ¿sí? Debe de haber en nuestro corazón un corazón de siervo. En nuestro liderazgo debe de mostrarse fuerte, pero no duro, o sea, fuerte para tomar decisiones, fuerte para poder enfrentar situaciones y no ser duro en casa, no ser duro en la familia. Al contrario, tener que demostrar ese sacerdocio y ese liderazgo en nuestra esposa y en nuestros hijos. Y creo que esto es importante. Si en tu trabajo eres un líder que tiene 30, 50 o más personas al cargo y demuestras una dureza, demuestras una fortaleza y funciona, eso es en tu trabajo, pero en casa es diferente, porque yo puedo ver muchos hombres que tienen un liderazgo en su trabajo de primera, de excelencia, de calidad, pero no pueden liderar su casa, porque no es lo mismo, porque es diferente. Puedes tener un ministerio en la iglesia, en la congregación, a donde tú asistes, y a lo mejor tu ministerio lo tienes impecable, el Señor te usa, se manifiesta, haces la obra como debe de ser, pero en casa no puedes hacerlo, porque no hemos entendido que el primer ministerio es nuestra familia. Y creo que si lo aplicamos primero a nuestra familia, si lo aplicamos primero a nuestra esposa y nuestros hijos, esto sería fantástico, fabuloso. ¿Por qué? Porque cuando lo aprendemos en casa, lo podemos desarrollar en todas partes. Y yo tengo una frase que me ha ayudado muchísimo, que mi pastor siempre la decía en el equipo de liderazgo, y es esta frase, espero que te ayude a ti. Dice, enseñamos lo que sabemos y reproducimos lo que somos. Y esto es tan importante entenderlo porque tú puedes enseñar muchas cosas, tú puedes enseñar un manual completo, pero reproduces lo que tú eres. ¿Y qué eres? ¿Quién eres para tu familia? ¿Quién eres para tu esposa? ¿Quién eres para tus hijos? Y creo que el reproducir lo que yo soy va a marcar la vida de mi familia. El reproducir lo que yo soy va a marcar el corazón de mis hijos y de mi esposa. Y yo creo que cuando aprendemos el propósito y la voluntad de Dios, el trabajo que Dios nos ha encomendado y lo desarrollamos en casa, yo creo que esto sería una gran bendición, porque ahí es donde empezaremos a ver la gran bendición que Dios tiene para nuestra vida. Y ahí empieza a fluir la bendición, y el sacerdocio que se practica en casa lo podemos ver de una manera dinámica y poderosa en la iglesia, en tu ministerio y en el lugar donde tú estás. El liderazgo que empiezas a practicar en casa, que es tu primer ministerio, y empiezas a guiar, empiezas a darle dirección a tu esposa y a tus hijos, y ves el resultado. Creo que ese liderazgo va a ser eficaz en tu trabajo, en tu ministerio. Entonces, esto es importante. A mí me emociona porque cada vez que compartimos algo para los varones, yo aprendo y estoy buscando perfeccionar más lo que el Señor me habla a través de la palabra. El sacerdote de la casa debe de orar por su esposa, porque la oración produce intimidad. Y usted llega a ser íntimo con aquel cual usted ora, con aquel por quien usted ora y con aquel con quien usted ora. Entonces la intimidad es importante en nuestra familia y en nuestro matrimonio. Entonces hablamos espiritualmente, ¿sí? Porque cada matrimonio tiene su intimidad, y esto es bonito, esto es importante porque Dios nos creó ese placer sexual con nuestra pareja. Ahora, fíjate muy bien, si hablamos de intimidad, creo que al momento de aprender a desempeñar nuestro sacerdocio y oramos por nuestra esposa,
va a haber una intimidad muy especial en el Espíritu. Y quiero ponerte 3 ejemplos muy prácticos que vienen en la Biblia. Vemos la vida de Moisés, cómo empezó a conocer a Dios, cómo él oía la voz y se manifestaba a Dios de una manera tan especial en la vida de Moisés. Y recuerdas cuando subió al monte Sinaí, ahí el lugar de la oración. Y recuerdo la palabra y recuérdala tú también, pero quiero llevarte de una manera práctica, donde imagina la vida de Moisés en este monte, imagina la vida de este varón en la presencia del Señor, y dice la palabra que él permaneció allí por mucho tiempo y que finalmente Dios le pudo hablar como se le habla a un amigo a otro amigo. ¿Cómo llegó la intimidad? Porque al hablar y compartir con un amigo es algo muy valioso, muy importante, y lo podemos ver en las amistades. Por ahí Fer García comenta que nos conocemos de hace mucho tiempo y gracias por conectarte, amigo. Y nuestra plática es muy propia, muy personal, y podemos abrir nuestro corazón, y más que ahora conocemos de la palabra. Y imagínate la intensidad de la presencia de Dios ahí en ese monte, en ese lugar, con la vida de Moisés. Y al llegar a esa intimidad es porque hay una relación, es porque hay un conocimiento. Él aprendió a conocer al Padre, él aprendió a conocer a Dios, y llegó el momento de intimidad. Podemos ver otro pasaje, otra historia, otra anécdota, como lo quieras tú ver y mencionar, en la vida de Jesucristo. Jesús había cultivado tal intimidad con el Padre en la oración, sí, que en el momento de la transfiguración, la gloria de la presencia del Padre se manifestó de una manera impresionante, en un brillo intenso a través de él. Y esto es maravilloso porque llega un momento de intimidad a través de la relación con el Padre. Si tú, como varón que tienes a tu esposa y hay una intimidad, hay un momento íntimo en una relación, y esa intimidad puede crecer y crecer y llegar a un momento de placer sexual, y es tan maravilloso cuando el varón puede llegar a complacer a la esposa, y wow, o sea, es algo pleno. Entonces, imagínate en lo espiritual. Yo puedo compartirte estos momentos bíblicos en la vida de Moisés, en la vida de Jesucristo, pero también en los discípulos, cuando estaban por ahí reunidos. Dice el libro de Hechos que estaban en el día de Pentecostés los discípulos reunidos y fueron revestidos con el poder, y debido a que ellos estaban orando juntos, ellos estaban unánimes juntos en una intimidad en la oración, y de repente vino el poder del Espíritu Santo y los embiste. Y esto es el sacerdocio en el cual el varón tiene que aprender a vivirlo para poder llegar a una plenitud, a una intimidad con el Padre. Y cuando se logre eso con el Padre, lo puedes lograr con tu esposa y lo puedes lograr con tus hijos, con tu familia. Creo que el sacerdocio es tan importante en casa, varón. Creo que el liderazgo es tan importante en la casa. Creo que al momento de vivir esto, mira, cuando un hombre ora por su esposa, viene a ser íntimo con ella, y en la verdadera oración espiritual la intimidad se desarrolla, y es mucho mayor que la unión física, y la unidad en el Espíritu Santo es poderosa. Así es de que yo te animo, varón, te invito de verdad que si por allí en tu relación, en tu familia hay carencias, hay situaciones, no busques ayuda por otro lado. Busca a Dios, busca la palabra de verdad. Creo que el error del hombre, el no orar, el no aprender a tener ese sacerdocio, ha llevado al fracaso de muchos, a un divorcio, ha llevado al fracaso de muchos hombres en su vida personal, a sentirse menos, a sentirse viles, y creo que es la oportunidad que el enemigo aprovecha para traer argumentos falsos a la mente del hombre, porque hay hombres que se sienten fracasados, hay hombres que se sienten menospreciados, hay hombres que se sienten rechazados y
quiero decirte, varón, que la artimaña del diablo, la que ha usado por todo el tiempo, es la misma. Y para destruir a un hombre, el diablo va a usar siempre tres cosas. Y quiero que pongas atención en esto: la dama, la fama y la lana. Tres cosas que el diablo usa para derrotar al hombre: la dama, o sea, el deseo de la mujer; la fama de ser un hombre, porque yo conozco algunos que tienen 2, 3 familias y se sienten, o sea, se sienten como si fueran hombres de verdad, pero ese es un error. Creo que el enemigo ha metido a la cabeza del hombre mentira, basura, y eso les hace creer que es un hombre de verdad, y eso no es un hombre. Eso es un error. Y bueno, a la lana, el dinero, tú sabes que cuando un hombre tiene dinero, tiene una posición económica, pues si no tiene a Dios, si no tiene una madurez, pues ese dinero lo puede llevar pues a tener amigos, y esos amigos falsos solamente van a estar ahí por el interés, y los amigos van pues a llevarte a tener relaciones con otras mujeres, fiestas y todo lo que tú ya sabes que el mundo ofrece. Y creo que la postura del hombre se está perdiendo por falta de conocimiento. Los matrimonios que el Señor ha unido se están perdiendo por falta de conocimiento, y creo que es tiempo de que tú y yo tomemos la responsabilidad de restaurar el sacerdocio, que este es el tema de esta reunión de varones. ¿Por qué le pusimos hombre extrema? Porque realmente un hombre extremo es aquel que experimenta la verdadera palabra de Dios en su vida. Y un hombre extremo es aquel que se atreve a llevar el evangelio de Dios, las buenas noticias. Un hombre extremo es aquel que ha dejado todo lo que ha hecho daño en su vida personal, y que ha tomado esa responsabilidad de demostrarle al mundo que ese hombre extremo que dio su vida en la cruz vive en su corazón, y que ese hombre que tomó una responsabilidad de salvar la humanidad, de dar su vida al rescate por muchos, como dice la palabra, ese hombre es extremo, porque no le importó el pasar un momento de odio, de acusaciones, de golpes, de azotes, de humillaciones. No le importó. Ese hombre extremo es Jesucristo. Y ese hombre dio su vida por ti y por mí. Ese hombre fue a la cruz a derramar esa sangre preciosa por tu vida y por la mía, por el amor, por perdón de nuestros pecados, los tuyos y los míos. Y ese hombre extremo vive en mi corazón. Y ese hombre extremo creo que vive en tu corazón. Y tenemos que ser verdaderamente hombres extremos para poder rehacer nuestra vida y rehacer nuestro matrimonio y tomar la responsabilidad. No permitir al enemigo que gane. La victoria nos la dio Jesucristo en la cruz, en esa muerte. Somos más que vencedores. Todo lo podemos en Cristo, y mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y creo que es tan importante tomar la responsabilidad como hombres que somos y como sacerdotes que somos, porque el Señor nos ha dado el sacerdocio y nos ha dado el liderazgo. Así es de que creo que para realmente poder ser esos hombres extremos tenemos que tomar una decisión que es importante, y creo que como hombres de Dios no vamos a permitir que el enemigo se lleve la victoria. Jesucristo nos ha dado la victoria. Amén. Así es de que no sé si esto pueda ser de bendición para ustedes, varones que están conectados, aquellos que miran el video, comenten algo, opinen algo, porque es importante aprender también de los demás. Creo que es importante, miren, en mi vida personal he aprendido a conocer a Dios a través de la palabra, pero no lo he visto como una religión, ¿sí? Desgraciadamente hay muchas iglesias que enseñan religión, pero eso estorba, eso arruina muchas veces tu vida personal y la familia. Pero cuando conoces al Padre, conoces la verdad, esto es bendición a nuestra vida, de una manera de relación, no de religión. Cuando nosotros nos relacionamos con Dios es diferente.
Y mire, la palabra del Señor en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 15, en el verso 5, a lo mejor lo has escuchado, lo has leído, te lo sabes de memoria, pero esto es importante para todos. Dice la palabra, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y lo recogerán y lo echarán al fuego y arde. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quieras y será hecho. Y creo que si podemos entender el mensaje de Dios de una manera práctica, cuando nosotros nos apegamos a Dios sin ser religioso, esto es muy importante, sin ser religioso, porque a veces la religiosidad nos estorba. Y cuando buscamos a Dios de corazón y lo buscamos a través de una relación, lo conocemos mejor. Es diferente, porque ya es algo personal. Y cuando tú te apegas a la palabra, porque dice este versículo algo importante, dice Fer, ¿puedes apagar tu micro, por favor, tantito? Dice en este versículo 4, permanecer en mí y yo en vosotros. Permanecer en el Señor es importante porque esto va a traer bendición para nosotros toda la vida, ¿sí? Obviamente como humanos vamos a cometer errores, vamos a distanciarnos, como por ahí nos compartió Francisco, pero él sabe, él conoce que como humanos tenemos debilidad, pero entre más nos acerquemos a él, estaremos más seguros, porque separados de él es complicado, nada podemos hacer. Entonces, te invito, varón, de verdad, que no lo veas como una religión, velo como una relación con el Señor a través de su palabra, conocer la verdad, porque mira, hay una lucha muy poderosa entre Dios y el diablo. ¿Sabes por qué luchan? Por tu mente, porque la mentira entra a la mente, la palabra entra por el oído y la palabra de verdad entra por el oído, pero la mentira también, el engaño también. Entonces, es una lucha entre Dios y el diablo por tu mente y es tan importante poder darle la prioridad a la verdad que a la mentira. Porque si tú permaneces en Dios y en su palabra sin ser religioso, simplemente ser una persona práctica y obediente, esto va a traer bendición a tu vida. Cuando aprendes a leer la Biblia, cuando aprendes a discernirla y a meditarla y a vivirla, porque esto es lo importante, vivir la palabra. No solamente aprenderla, no solamente tenerla aquí en la cabeza y, ay, sí, ya leí la Biblia. No, vívela. Vívela, ponla en práctica, porque esto es lo que funciona, la práctica. Y vas a tener una experiencia personal todo el tiempo con Dios y con la bendición del Padre. Y esto es lo importante. Así es de que los matrimonios son importantes. El varón es la cabeza, dice la Biblia, es el que da cobertura al matrimonio. Si tú te sometes, te tomas de la mano de Dios, de Jesucristo, que es la cabeza de la iglesia, entonces viene la bendición y la cobertura a tu vida. Y eso va a traer bendición a tu familia, a tu esposa y a tus hijos. Así es de que confiemos en el Señor y aprendamos de todo, ¿sí? Porque todos tenemos una historia y yo creo que en otras reuniones podemos compartir testimonios y podemos aprender cómo salimos de ese error, cómo Dios ha bendecido tu vida, porque eso es importante. La práctica nos ha ayudado a ser vencedores. Es importante, varones, creo que el reunirnos y el aprender nos va a ayudar muchísimo. Orar, que también es lo básico, ¿verdad? Y bueno, pues se ha terminado nuestro tiempo. Le agradezco a cada uno de ustedes